Estamos de regreso acá en su espacio Voz para el Cambio, como ventana abierta de posibilidades. Soy Jacinto Ascensión Mateo. Mandamos saludos a nuestro colega y amigo Juan Francisco de la Rosa, que hoy no está con nosotros, pero sí está siguiendo este espacio. Juan Francisco no se pierde, aunque no esté en el programa, siempre lo está escuchando, lo está mirando, y en ese recorrido que está haciendo ahora mismo, segurito que llevará encendido ahí adelante, en la parte delantera de su vehículo, estará puesto con su celular, escuchando ahora mismo a este servidor Jacinto Ascensión Mateo. Uno mirando la actitud, el accionar del gobierno dominicano en la figura de Luis Abinader y todo lo que implica su gobierno y aquellas personas que la acompañan, entendiendo que quien está gobernando el país es el partido que fue a las elecciones por segunda vez y ganó, el partido del PRM. Estamos hablando, ya se aproximan las próximas elecciones, estamos hablando en el 2028, ya son menos de 2 años. Ya el PRM tiene en el gobierno su segundo periodo, y cuando uno lo junta estamos hablando de 6 años en el poder. Podríamos nosotros mirar y evaluar realmente qué se ha hecho en esos 6 años, qué ha hecho el PRM, qué ha hecho el presidente Luis Abinader en su segundo periodo. Habría que comparar el discurso o los discursos que tenían en el PRM, dígase el que estaba en la oposición, el partido que estaba en la oposición, tanto él como su candidato presidencial, y los demás miembros de ese partido que también estaban en la oposición y que hoy, acompañando al presidente Luis Abinader, están ocupando los principales y los mejores cargos que tiene el país, que tiene el gobierno. Y no verlo solamente desde la parte del gobierno central, del poder ejecutivo, sino que también dentro de lo que es el Estado dominicano, entendiendo que lo mismo que pasó con otros gobiernos y otros partidos, lo mismo que pasó inclusive con el partido del PRD en aquel momento encabezado por el presidente, en este caso Hipólito Mejía, era un gobierno que todo le favorecía porque tenía también a su favor del control de la justicia, el control de lo que es el Congreso. Y el Congreso, uno entiende que tiene 3 papeles fundamentales. Ahí están la parte de los legisladores, que tienen que legislar, así que diputados y senadores son los que construyen leyes y la presentan y la aprueban. Leyes que vienen por iniciativa de ellos, o leyes que vienen o propuestas por el Poder Ejecutivo. Así es que ese es el papel de ellos, presentar leyes, aprobar leyes que vayan en beneficio del país. También ellos representan una demarcación territorial, ya sea la provincia, el territorio que tiene que ver con la provincia, o ya sea la demarcación que tiene que ver con los diputados, senadores y diputados. Representan ese pedazo de tierra, de gente que conforman una provincia y unos distritos municipales. Y luego tienen otro papel sumamente importante, y es de fiscalizar las instituciones, al Estado mismo, al gobierno ejecutante y todas las demás instituciones que reciben fondos públicos. Y esos fondos públicos son con los impuestos que usted paga, que yo pago, y que tenemos que estar vigilantes en qué se está invirtiendo. Cuando uno mira todo esto, para decirle, cuando uno mira en los 6 años que lleva este partido del PRM en el poder, con una sola persona, en este caso Luis Abinader, que es por segundo mandato, que ha ido a la contienda electoral y ha ganado él como cabeza principal,
de ese partido para ser presidente, cuando uno mira y analizamos todo lo que se ha hecho desde ese partido, a partir de los fondos que han administrado, que han tenido en sus manos, con un presupuesto que nunca se había visto en la historia de la República Dominicana, entonces ya habría que hacer un juicio nosotros, desde esa mirada, desde esa objetividad, si realmente con los recursos que ha manejado el gobierno de Luis Abinader, en este caso el PRM, si se corresponde el dinero que ha recibido, que han pasado por sus manos, con las obras y el ir en ayuda de mejorar las condiciones de los dominicanos en estos últimos 6 años que han estado gobernando el país. Yo, mirando realmente un poquito desde lejos, intentando también tener una voz que pueda contribuir a tener una apertura en la mirada objetiva de la realidad de lo que pasa en la República Dominicana, y sobre todo siendo crítico con este gobierno y lo que hemos tenido anteriormente. Yo puedo decir que realmente el gobierno se ha quedado corto en la ejecución de esos fondos que han pasado por sus manos. Cuando uno suma, primero, el tema de recaudar lo que son los impuestos, que son lo que luego va el dinero a lo que es al arca del Estado, con lo que tiene que dar para el presupuesto y manejarse con ese presupuesto. Pero cuando uno ve que el Estado Dominicano, en este caso el gobierno de Luis Abinader, vive todos los meses cogiendo préstamo, y préstamo, no cualquier préstamo. Aquí uno no escuchaba aquí hablar de que 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, 600 millones de dólares, el último de ahora 400 millones de dólares, el mes pasado, a principios de este mes, 600 millones de dólares. Cuando uno ve en estos 6 años como a nivel de préstamo prácticamente se ha igualado en un 100% lo que otros gobiernos en los últimos 20 años han cogido. Usted suma todos los préstamos que los gobiernos anteriores cogieron entre todos prestados, no pasaron de 30,000 millones de dólares. Y sin embargo, este gobierno, en 6 años que lleva en el poder, realmente ha duplicado esa cifra. Así que nosotros estamos sumergidos, mal contado, en una deuda que tenemos como Estado Dominicano de más de 60,000 millones de pesos. Entonces, mi crítica con el tema de los préstamos no es tanto por los préstamos que este gobierno, los demás, están cogiendo. Mi crítica y mi preocupación es qué se está haciendo con esos préstamos. Porque cuando uno ve en lo que es, si usted va arriba en el documento, en el encabezado, como decimos nosotros, y en el encabezado dice, estos préstamos o este préstamo se cogió para mejorar viviendas, se cogió para el tema de mejorar las condiciones del agua potable, se cogió para mejorar las presas, se cogió para el tema de mejorar la parte vial, el asfaltado, se cogió para mejorar las infraestructuras escolares, se cogió para mejorar las condiciones de las instituciones para que sean más factibles, mejorar los servicios. Y luego usted ve esos encabezados y luego 2 años después, 3 años después, que ese dinero se cogió prestado para mejorar eso, usted ve que eso sigue de manera igualitaria o en peores condiciones
que antes de coger el préstamo para eso, entonces me dice a mí que realmente a nosotros nos están engañando en el país. Nos están tomando el pelo, porque luego ese dinero, a partir de lo que he escuchado de los expertos en el país, muchas veces ese dinero entra primero con este encabezado para que se coge prestado. Pero luego cuando ese dinero entra al arca del Estado, se convierte en el presupuesto, en el dinero general. Y el gobierno al final estará que haciendo otras cosas diferentes para lo que en ese encabezado se decía para qué se iba a tomar ese préstamo. Entonces al final nosotros no tenemos ni una población consciente, una ciudadanía responsable que pueda ver esto y lo pueda denunciar, ni tampoco nos interesa, ni tenemos un periodismo de calidad que pueda realmente investigar qué se está haciendo con esos fondos, esos préstamos que realmente no van a aquellas acciones, a aquellos proyectos para lo que fueron ese préstamo se cogió. Tampoco vemos el papel de los legisladores, porque todo lo que llega al Congreso lo firman sin leer nada de lo que dice ahí, porque es una orden del Poder Ejecutivo y ellos tienen que acatar eso. Entonces al final, en un Estado de Derecho, ¿qué tenemos? ¿Con qué nos quedamos? ¿Hasta dónde vamos a permitir todo esto? ¿Vamos a llegar hacia dónde? Hacia la debacle, dígame. Yo le apunten ahí, porque uno a veces tiene que coger esto de manera relajada. Apunten ahí. Faltan 2 años para las elecciones. Y una de las cosas que ha salido a relucir, una de las cosas, entre tantas que hay por ahí, con todo el tigueraje político, con todo el desorden que podemos ver y exhibir, y me recuerda a mí, a un ex presidente de la República que aspira ahora a ser presidente nuevamente, todo lo que implicó una reelección para ese partido, todo lo que implicó una reelección para colocar ese candidato en el 2012, lo que implicó eso. Y me recordó a mí también lo que está pasando ahora y lo que puede pasar para el 28. Y me recuerda a mí, a Jacinto Ascensión Mateo, lo que pasó, inclusive que está saliendo a relucir con el caso de Senasa. Que todo ese desorden de fraude, de todo ese desorden de corrupción, muchos de esos recursos que se recogieron con ese fraude realmente para que este país esté cerrado y hasta para que muchas personas puedan renunciar porque no son dignos de estar ahí representándonos a nosotros. Muchos de esos recursos, en una gran mayoría, se hicieron para que el gobierno del PRM permaneciera en el poder 4 años más. Muchos de esos recursos que se robaron en Senasa, que es fruto de la corrupción con este desorden, de todo ese dinero que he prestado para tapar hoyo de corrupción, también fue para que el presidente que tenemos, Luis Abinader, pueda repetir por 2º año en el gobierno. Y me cuesta realmente entender que el poder es para usarlo en esa dirección. Eso me cuesta. Así, con esta reflexión, vámonos a la segunda pausa y cuando regresemos hay más acá en su espacio Voz para el Cambio. Soy Jacinto Ascensión Mateo. A la pausa, Natanael.